Al Señor, porque estamos llamados a eso, estamos llamados a honrar el nombre de Dios y a glorificarlo, a seguir en la tarea en la que Él nos ha dejado. Así que ahora los voy a invitar a acompañarnos en esta lectura bíblica previo al mensaje que vamos a recibir hoy. Pueden buscar en sus Biblias Hechos 19, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Por favor, si ya lo encontró en su Biblia, póngase de pie. Si no tiene su Biblia, póngase al lado de un cristiano que la tenga para que podamos leer juntos. Y si no, también se va a proyectar. Puestos de pie, entonces vamos a leer. Hechos 19, del 1 al 10. Perdón. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Voy a invitar a mi hermano José Argudo para que nos pueda dar el mensaje del día de hoy. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias por tu palabra maravillosa. Señor, gracias porque nos has quitado el velo de los ojos para poder conocerte, entender tu palabra, conocerte a través de ella, Señor, y poder seguirte con claridad. Gracias, Padre, por aquellos que la están escuchando por primera vez. Gracias por aquellos que la van a entender por primera vez y vendrán a tus pies, Señor, a través de esta palabra. Te pedimos que des sabiduría al anciano de la iglesia, Señor, a nuestro hermano Pepe, que seas tú hablando a través de él, que seas tú con tu Santo Espíritu, Señor, dándonos el mensaje al corazón que viene desde tu corazón. Gracias, Padre, por este tiempo que lo entregamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días otra vez, hermanos. Después que Pablito, Gaby, nos ha compungido otra vez del corazón, nos corresponde seguir el orden que nuestro querido pastor había establecido, continuar con la predicación de su bendita palabra. Hace 2 semanas justamente habíamos tenido la bendición de escucharlo, sin saber que esa iba a ser su última predicación. Y lo recuerdo, ya algo lo mencioné al orar por los niños cuando él decía, la próxima vez voy a hacer subir a los ancianos a la plataforma y no a los niños. Y creo que no lo hizo porque somos muchos los ancianos que estamos acá. Y no se refería a Pablito, a Lenin y a mí, por si acaso, tampoco a Huguito, sin alusiones personales. Otra cosa que el pastor dijo, y Anita tuvo la gentileza de, Anita Rivadeneira tuvo la gentileza de compartirlo en el chat de alabanza, me parece que fue. Es una frase que él dijo, no debemos seguir al líder, sino a Jesús. Él como que sabía que esto iba a pasar. Y en ese sentir, hermanos queridos, me alegra tanto ver el templo lleno. Ver caras tan queridas para todos, que no los había visto hace tiempo, hace rato. Cada uno sabe a quién me refiero. Cada uno, no quiero nombrarlos, pero sabemos a quiénes nos referimos. Es claro el mensaje que nos quedó en nuestro corazón después de lo que dijo el pastor. Nos espera Él con nuestro amado Jesús. Allá iremos tarde o temprano. Y el día martes, cuando por gracia de Dios me tocó intervenir, yo decía que me lo imaginaba llegando al cielo con el Señor y diciéndole el pastor al Señor, he cumplido la carrera, he completado la fe. Y me lo imagino ahora también. Él está en el cielo viéndonos, la iglesia llena, el templo lleno, y muy contento viendo cómo su semilla ha germinado. Y esperamos que siga germinando y que sigamos trabajando por esta obra que Él tanto amó. Con el pastor Roberto habíamos visto hace 2 semanas hasta el capítulo 18-22. Sigue la llegada de Apolos a Éfeso. Me parece que el pastor lo mencionó. Apolos, natural de Alejandría, empieza a predicar el Evangelio, pero solamente conocía el bautismo de Juan, dice la palabra. Entonces Priscila y Aquila, viendo que se había equivocado en un par de expresiones, los llaman cariñosamente a un lado y le explican el Evangelio del Señor. Les pusieron, dice el texto más precisamente, el camino de Dios. Seguidamente Apolos continúa a Corinto, a la provincia de Acaya, y fue, dice el texto bíblico, de gran bendición para todos aquellos que estaban ahí reunidos. Y él, con gran vehemencia, discutía, refutaba a los judíos, demostrándoles por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Y de esa manera entramos al capítulo 3, que es donde queremos centrarnos en esta mañana. En esta porción, mientras Apolos estaba en Corinto, el texto nos dice en los versos del 1b al 4, si Paulito me
Ponle los textos, por favor. Y hallando a ciertos discípulos, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo encuentra a estos discípulos. Noten que la palabra de Dios está abordando a discípulos. No sabemos qué tipo de discípulos eran. ¿Discípulos de quién eran estos discípulos? Inmediatamente los relacionamos con los 12 o tal vez los relacionamos con seguidores del Señor, pero no. Eran seguidores de Juan el Bautista. Debemos aclarar que el término discípulo significa aprendiz, significa seguidor. Entonces, podía ser estos discípulos seguidor de cualquiera. De hecho, no hay acuerdo entre los teólogos que estudian esta porción de la palabra y terminan la mayoría coincidiendo que eran en efecto discípulos de Juan el Bautista, que habían conocido el bautismo de arrepentimiento, pero que no conocían realmente el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo después que se produce cuando le conocemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Conocían ciertas partes de la historia, pero no la conocían todas. Y en esencia, lo que entiendo que sucede es lo que dice Pérez Millos, que fue nombrado ahora, un gran teólogo. Él dice que considera que estos discípulos no habían recibido al Señor Jesucristo en su vida. Y si no habían recibido al Señor Jesucristo en su vida, no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Otros consideran que sí lo habían recibido, pero que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Es un tema que no vamos a discutir ahora, pero lo cierto es que si nos apegamos al texto bíblico, estos discípulos eran como Apolos. Tenían un conocimiento del camino del Señor, pero no conocían al Señor Jesucristo. No lo conocían en su totalidad. Y es como pasa en muchos cristianos que nos acercamos al Señor luego de ser católicos. Conocíamos la existencia de Jesús, pero no lo identificábamos a Jesús como Dios, como Hijo del Padre, como ese Dios que descendió al mundo haciéndose hombre para morir por nosotros. Y eso es algo hermoso que luego los cristianos entendemos de qué pasa. Entonces, volviendo al texto, trato de entender el sentimiento de Pablo. ¿Por qué Pablo, al ver a estos discípulos, les dice y les pregunta que si habían recibido al Espíritu Santo, que si habían sido bautizados en el Espíritu Santo? Pablo definitivamente estaba inquieto por eso. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le contestan, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo debió ver algo en ellos, o no vio algo en ellos. ¿Qué vio el apóstol Pablo que le hacía preguntarles si tenían el Espíritu Santo? Y es aquí donde el Señor me puso a pensar. Recuerden que el Señor en primer lugar nos habla a nosotros, aquellos que estamos estudiando la palabra de Dios para compartirla. Y me puso a pensar, ¿qué es lo que quería Pablo? ¿Qué es lo que el Señor quiere para todos nosotros en esta mañana? Y la pregunta saltó, ¿tenemos realmente al Espíritu Santo en nuestro ser? ¿Lo tenemos realmente vivo en nuestro ser? ¿Las manifestaciones del Espíritu Santo se están haciendo evidentes en nuestro caminar diario? Eso nos pregunta el Señor en esta mañana. Y como sabemos, la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. La palabra de Dios se defiende solita. No hace falta que le agreguemos absolutamente nada. Y si nos vamos a la palabra de Dios, vamos a entender las respuestas. Todos sabemos que cuando le recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, antes nos arrepentimos de nuestros pecados. Le pedimos perdón por esos pecados y le entregamos nuestra vida al Señor y le pedimos que venga como nuestro único Señor y Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador. Automáticamente el Señor viene a habitar en nosotros con el Espíritu Santo. Ese rato pasamos a ser templos del Espíritu Santo y las manifestaciones de esa transformación surgen de inmediato.
se generan de manera inmediata. No hay ninguna duda de que esa persona tiene el Espíritu Santo y es un hijo de Dios. Es evidente que ese individuo, que esa persona, que ese ser, que en ese ser ya no vive él, vive Cristo en él. Y todo lo que era dejó de ser. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra de Dios. Y viene la reflexión, pero esa decisión que tomamos tiene que ser consciente, tiene que ser real, tiene que ser verdadera, tiene que ser sincera, no emocional, tiene que ser racional, tal cual lo dice Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con el entendimiento y con el corazón, no solamente con las emociones, porque si es solo con emociones, probablemente esa transformación no es verdadera. El Espíritu Santo de Dios entra en nuestro ser y pasamos a ser el templo de Dios. Evidencias. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pablo no podría decir, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. No podría decir que a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Si es que no mira, si no siente que la iglesia de Corinto en ese momento tenían el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo les dice, por un solo Espíritu bautizados, sean judíos o griegos, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es terminante la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no vive en ti, en mí, y ese Espíritu no manifiesta su presencia en nosotros, no somos de Dios. No somos hijos de Dios. Una persona no tiene el Espíritu Santo si es que no manifiesta en su comportamiento un cambio. No es de Cristo. Es una aseveración extremadamente seria e importante, que no la digo yo, la dice la bendita palabra de Dios. La posesión del Espíritu identifica al salvo. Quien no manifiesta en su vida la presencia, no es salvo. O ha dejado que ese Espíritu Santo que mora en ti desde el momento que le recibiste al Señor, se duerma, no esté vivo, esté en pausa y por ende tu vida no manifieste esa presencia viva. Efesios 1:13-14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Cuando le recibimos al Señor Jesucristo de verdad, de manera consciente, de manera racional, el Espíritu Santo nos sella y somos santos, somos apartados para el Señor. Tenemos la garantía de que cuando el Señor venga, nos llevará con Él. El Espíritu Santo no podría ser el sello de salvación si no se lo recibiera al momento de la salvación. Mis hermanos, la historia en esos pequeños versículos, 8 versículos, implica que estos 12 discípulos no tenían el Espíritu Santo, por tanto no eran salvos. De allí que seguidamente el apóstol Pablo continúa en su alocución cuando ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les sigue cuestionando, les sigue preguntando y les dice,
¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo pasa a explicarles el Evangelio de Jesús. Y hay que entenderlo, esta porción de la palabra es un resumen de lo que verdaderamente habrá pasado en esa conversación. Pablo debió explicarles todo lo relativo al Mesías, a las profecías cumplidas en Cristo, y los bautiza para arrepentimiento. Les hizo saber la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de arrepentimiento, tal y cual lo leemos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Verso 4. Marcos 1, verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Me salto al 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Esa es la explicación y la diferencia de por qué estos discípulos, por qué el mismo Apolos no había sido bautizado en el Espíritu Santo y no conocía, por tanto, al Mesías. Pablo evangeliza a estos 12 discípulos y continúa en el 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran, por todo, unos 12 hombres. Pablo ora por ellos, les impone las manos y el Señor inmediatamente envía sobre ellos el Espíritu Santo. De la misma manera como sucedió en Pentecostés, de la misma manera como sucedió con Pedro y Cornelio, de la misma manera. Es interesante ver esta última sección de Cornelio y ahora lo que pasa con estos apóstoles. Eran gentiles. Y la manifestación del Espíritu Santo de manera similar a como sucedió en Pentecostés, era necesario que sucediera para que la gente viera que esa misma venida del Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles, sobre los 120 que estaban en el aposento alto en Pentecostés, esa misma manifestación del Señor permítame repetirlo, manifestaba sobre los gentiles. Era la garantía de que el Evangelio también vino para los gentiles, no solamente para los judíos. Y es hermoso porque después de esa imposición de manos, ellos empiezan a hablar en lenguas. Lo hemos discutido ya. Las lenguas que se refieren acá son en otros idiomas, recordando que Éfeso era una ciudad grande, cosmopolita, había gente de muchas naciones, que hablaban diversos idiomas. Y era necesario que esta gente empezara a predicar en sus propios idiomas, de la misma manera como lo hicieron en Pentecostés. Al recibir el Espíritu Santo, reciben el poder de Dios. El don de lenguas fue para promulgar el Evangelio de Jesucristo. Debemos de entender que la palabra profecía significa comunicar el mensaje de Dios al pueblo. El don de profecía, de hecho, tiene relación con la capacidad dada por el Espíritu Santo para anunciar la verdad divina. Y no se la puede entender de otra manera en ese contexto. Y debemos decirles, hermanos queridos, después de leer y explicar este texto, el título de la reflexión está en medio de dos interrogantes. ¿Hemos recibido al Espíritu Santo? El tener o no tener el Espíritu Santo en nuestro ser tiene implicaciones que van más allá de lo regular. El Señor a través de este texto nos está recordando el episodio de Pablo y estos discípulos para decirnos a nosotros, comenzando por mí, esta mañana, ¿tienes el Espíritu Santo en tu ser? ¿Eres en verdad, soy en verdad, templo del Espíritu Santo? ¿Tienes de verdad a Cristo en tu corazón? Si lo tienes, ¿eres un cristiano maduro? ¿Eres un cristiano que realmente ha crecido en el Evangelio? Su espíritu, el de Jesús, el Espíritu Santo, está vivo dentro de ti. Esta palabra, que es locura para el que no cree y que para nosotros es poder de Dios, nos confronta esta mañana. Lo hace conmigo.
No sé si el Espíritu de Dios te está confrontando en esta mañana, mi hermano. Cada uno conoce su corazón, cada uno. El Señor nos invita en esta mañana a considerar lo que vivieron esos discípulos, a los que Pablo al mirarlos no se le ocurre otra cosa que preguntarles: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hemos podido recordar en esta mañana, y ha sido una semana que nos ha tenido con el pensamiento en ello, qué frágil que es la vida. Hoy estás, mañana ya no estás. Nuestro queridísimo pastor Roberto decía, en su jocosidad de siempre: para morirte necesitas solamente tener una cosa: estar vivo. Es el único requisito que necesitamos para morirnos. ¿Estamos vivos? Pues somos candidatos a morirnos, hermanos. Y si es que es así, este mensaje tiene extremada pertinencia en esta mañana. El Señor viene pronto, nos dice el Señor en 2 de Pedro. Él nos dice, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Qué paciente, qué amoroso que es el Señor. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no viene todavía el Señor. Por eso todavía no nos lleva a todos. Por eso todavía no viene a las nubes y con sonido de trompeta levanta a los muertos y luego a los vivos. Por eso todavía. Porque quiere que su palabra sea predicada en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en todas las partes de la tierra. Y las personas llamadas a predicar el Evangelio somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí sentados. Como decía San Francisco de Asís, predica en todo tiempo y si es necesario, usa palabras. Lo que implica que nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, de actuar, es lo que más predica, es lo que más enseña. El Señor, a través de este mensaje de hoy, nos recuerda que el único camino que nos conduce hacia Dios es Jesucristo. Nos invita a reflexionar en esto y nos llama a verificar nuestro interior, a verificar nuestro corazón, si en verdad somos salvos y si hemos sido tan privilegiados de tenerle ya al Señor Jesús, si estamos manifestando en nuestro comportamiento diario esa presencia del Espíritu Santo que hace que nos identifiquen como cristianos desde el mismo momento en que nos ven parados de un lugar, desde el mismo momento que abrimos nuestros labios, desde el mismo momento que hacemos algo con amor. Eso tiene que manifestarse, tiene que evidenciarse en nuestro comportamiento. Ahora, hermanos, ¿cómo saber si soy salvo? ¿Cómo saber si el Espíritu Santo mora en mí? Jesús lo dijo, la palabra lo contesta todo. Lucas 6, 43, 49. Lucas 6, 43, 49. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no se queda ahí. El Señor maravilloso, con su palabra, nos zarandea, nos golpea, nos arrastra y nos dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos, verso 25, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O lo que el apóstol Juan en 1 de Juan 4 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y que Él está en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 15.
Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. ¿A quién nos recuerda ese texto? Estos textos que acabamos de leer. ¿Alguien que hemos estado hablando últimamente? ¿Quién conocimos que en su caminar, que en su hablar, me contagiaste, Gaby? ¿Recuerdan a alguien que manifestará en su comportamiento de manera natural amor, gozo, paz, paciencia? Digan ustedes que sigue: benignidad, paciencia, templanza, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de un ser humano. Nadie puede dudar que el Espíritu Santo de Dios permanecía en el pastor. Nadie. No quiero ser atrevido en esta mañana diciendo que no tengan a Cristo en su corazón. No quiero decir que no seamos salvos si no somos como el pastor Roberto Vera. No, eso está lejos de mí. Es otra cosa. Y aquí podríamos inclusive hablar de la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura que se produce en el crecimiento del cristiano desde que lo conoces. El cristiano no puede quedarse después de recibirle al Señor como está. Tiene que alimentarse con esa leche espiritual y luego seguir a alimento maduro. ¿Para qué? Para poder ser utilizado en la obra. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Cuántos cristianos nos quedamos después de conocerle al Señor Jesús? Quedamos muy cómodos, nos volvimos cristianos de domingo. Nos vamos a misa y ya. Nos portamos mal toda la semana y el domingo vamos a misa y ya. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere obreros en su mies. El Señor quiere que, llenos del Espíritu Santo, trabajemos por su obra todos los días. Todos. Y para eso tenemos que estar llenos de su Espíritu. ¿Y cómo estamos llenos del Espíritu? Muy sencillamente, es muy fácil estar llenos del Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos diariamente con esa palabra, escudriñarla. Tenemos que orar todos los días, conversar con el Señor. El Señor nos habla a través de su palabra, nosotros hablamos con Él a través de la oración. Y lo que estamos diciendo hoy, lo tercero, la comunión de los santos, reunidos, congregándonos, sin faltar, sin dejar de congregarse como otros tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Solo de esa manera, ese Espíritu Santo que el Señor nos dejó, el Consolador, estará vivo en nosotros y nos dará la fortaleza, el poder para predicar su palabra, para compartir a los demás de ese evangelio de salvación, para testificar lo que Él hizo en nuestras vidas. Solo así, solo con el poder de Dios, y el poder de Dios viene solamente a través de la comunión de los santos, hermanos. No hay otra manera. No en vano en Apocalipsis, el Señor, a través de Juan, le habla a la iglesia de Éfeso. ¿Qué les dice a la iglesia de Éfeso? No son tibios ni calientes. Yo prefiero que sean fríos antes que tibios. A los tibios los vomitaré de mi boca. Eso dice el Señor. No podemos ser tibios. Es preferible que sean fríos. De una vez me aparto del Evangelio. No soy cristiano. Si no voy a vivir como cristiano, mejor sea frío. Sepárese de la iglesia. No le haga quedar mal a Jesús. No hablemos mal de Jesús. No demos un mal testimonio de Jesús. No quiero alargarme demasiado en esta mañana. El tiempo
es grande, es corto, perdón, ya estoy hablando al revés, pero definitivamente este tema ha llegado extremadamente al corazón. Y me acordaba de algo que ya lo he repetido aquí mismo y también lo hice en el manantial un par de veces. El ser humano viene dotado de dos elementos en su personalidad, en su ser. No me digan nada los psicólogos. Temperamento y carácter. El temperamento es algo propio de cada uno de nosotros que viene en nuestro ADN, desde que nacemos. Así nacimos, con ese temperamento, de una manera u otra. Los psicólogos antiguos los clasifican de alguna manera. Y en ese sentido, por ejemplo, me acuerdo de mi hijo Juan Diego. No le vayan a contar desde luego. Él desde que nació fruncido, bravísimo. Y él hasta ahora tiene ese temperamento, es un temperamento fuerte. Pero el segundo elemento que tenemos cada uno de los seres humanos es carácter. Y ese carácter es la manifestación de tus experiencias, de tus vivencias, de todo lo que hemos vivido en nuestra vida. Del barrio, del colegio, de la familia, de la escuela, de la iglesia. Ese carácter manifiesta lo que hemos aprendido y ese temperamento se manifiesta a través del carácter. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios cuando llegamos a los pies del Señor? Moldea ese carácter. El temperamento no puede ser cambiado por nadie, pero ese carácter, la manifestación del temperamento del ser humano, el Espíritu Santo lo puede cambiar, lo puede moldear, lo puede hacer de acuerdo al carácter de ¿quién? Al carácter de Cristo, para alcanzar la estatura de Cristo. Eso es lo que podemos hacer. Dice el Espíritu Santo, nos dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, debe ser, lo repito, una realidad evidente en mi vida. Debe ser, lo que dije, aquello que nos lleve a la gente a decir, ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué actúa así? Si este era así, si este era de esta manera, si era un pecador, si era un farrista, si era un mujeriego, ¿qué le pasó? Eso tiene que decir aquel amigo que te conocía en el pasado y que ahora te ve de manera diferente. Que te veía mal hablado, que te veía borracho, que te veía haciendo trampas en el juego, en el trabajo, en el negocio. Ahora ve una persona diferente. ¿Por qué? Por obra del Espíritu Santo de Dios, si de verdad ese Espíritu vive en ti. Que no nos vaya a pasar lo que dice Tito 1:15. Tito 1:15. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso dice la palabra del Señor. Que el ejemplo de bien de nuestro amado pastor nos infunda aliento para la tarea que nos viene por delante. La iglesia es del Señor, de la cual, como dijo Pablito, todos somos piedras vivas. La piedra angular es Jesucristo. El pastor Roberto fue un siervo ejemplar, una piedra más dentro de la edificación de la iglesia del Señor. La obra debe continuar y eso lo podemos hacer solamente con la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No somos los ancianos, hermanos. No son los diáconos. No es la FAG. Nada de ello. Somos todos los que tenemos que llevar adelante esta obra, que por voluntad de Dios, de la manera que ustedes han visto ahora, fue creada, ha sobrevivido, sobrevive y existe. Que el Señor nos dé esa fortaleza y el poder de su Espíritu para hacerlo de manera digna, honrando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y desde luego la memoria de nuestro queridísimo pastor Roberto. Pongámonos en pie, mis hermanos.
Bendito Padre y Señor, te alabamos en esta mañana y tarde y te agradecemos por tu bendita palabra. Te agradecemos por esta iglesia que tú proveíste para nosotros. Te agradecemos por ese pastor, por todos los pastores que han pasado por nuestras vidas, pero ahora particularmente por la vida de nuestro pastor Roberto Proaño, que ahora está ya contigo, gozando de tu presencia. Tú dijiste en tu palabra que te ibas a guardar habitación para nosotros. Él está ya en una de ellas, lugar para nosotros. Él está ya gozando de ti. Y Señor, queremos ser dignos de ese amor tan grande que tú tuviste para nosotros, al morir en la cruz, al perdonar nuestros pecados. Pero también queremos ser dignos de ese pastor, de ese siervo que tú pusiste al frente de nosotros. Un gran ser humano pudo no ser perfecto, Señor. ¿Quién es perfecto? Pudo tener muchos defectos. No los conocimos en mayoría, pero nadie es perfecto, Señor. Solamente cuando alcanzamos tu estatura, allá en el cielo, al encontrarnos contigo, en cuerpos glorificados, llegaremos a tu estatura y a ser perfectos, Señor. Que ese Espíritu Santo de Dios actúe con poder en nuestras vidas. Que aquellos que se han apartado de ti, que han estado tibios, Señor, reconozcan su situación actual, te pidan perdón y puedan regresar a tu redil, a trabajar por tu obra, porque eso tú nos mandaste, para eso nos enviaste. Danos el poder del Espíritu, Señor. Danos ese amor que tú promulgaste en tu venida y que nos enseñaste y que lo impartiste a través del pastor Roberto. Que el fruto del Espíritu se manifieste con poder en nuestras vidas y que podamos constituirnos en un ejemplo de iglesia, en un ejemplo de congregación, y cada uno desde su lugar pueda constituirse un vector de bendición para todos aquellos que todavía no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre santo de Jesús te pido bendigas a cada uno de los que estamos acá en este lugar, a la familia celular, a la familia extendida, a todos los que representamos, a aquellos que no han venido, cuídalos. Me acuerdo de mi hermano Lenin, Señor, te ruego que lo bendigas en este momento que está enfermo. Levántalo, Padre, para que pueda, como soldado, seguir adelante en la obra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Señor, cámbiame, Rey.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.